Hola, ¿qué tal? Qué gusto reencontrarnos en esta ocasión en la que iniciamos lo que las colegas del Instituto Ortega se han llamado la segunda temporada de las conversaciones cívicas en el Ortega. Y miren ustedes qué manera de reiniciar, ni más ni menos que con Jacqueline Pechard. Jackie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Buena Carlos, tarde. hola Carlos, buenas tardes, encantada de verdad, muy agradecida con la Ortega y Gasset y por supuesto muy agradecida contigo por esta oportunidad. Pues en verdad, querida Jackie, los agradecidos somos nosotros, eres, digamos, nuestra madrina en Sí, este más o menos. relanzamiento. Ujú, Vamos a ir ahora en un formato, en principio, quincenal e ujú. iremos avisando a nuestros colegas, a las personas que nos hacen favor de acompañarnos o que nos permiten acompañarles, mejor dicho, con toda oportunidad las siguientes sesiones. Pero hoy tenemos una muy especial porque estamos reiniciando y porque está Jackie Pechard con nosotros. ¡Qué caramba! Y porque la estamos haciendo, es nota que todos advertimos, en la víspera de las elecciones locales de México este próximo domingo 5 de junio. Hemos titulado esta conversación Elecciones México 2022, son las que vienen, implicaciones y explicaciones desde la cultura cívica. Está viendo, Jackie, querida, obviamente, pues un gran debate, una gran expectativa, muchos foros, se discuten las encuestas, los números, los candidatos, las candidatas, las filtraciones de conversaciones privadas, Ujú. etcétera. Nosotros vamos a tratar de aportar, porque estamos con un experto en ello, una perspectiva, no diría distinta, pero particular, desde el punto de vista de la cultura cívica, los partidos políticos y el contexto nacional e internacional en que estas elecciones se llevan a cabo. Agradezco evidentemente a quienes nos escuchan, tenemos y nos ven, tenemos la fortuna con estos chunches informáticos de que esta conversación quedará grabada para quienes deseen, si no nos pueden seguir con este horario, para quienes deseen consultarla, hay una posibilidad incluida en la parte de abajo para quienes quieran hacer algún comentario, una pregunta, una crítica, ¿por qué no? Aquí sí ejercemos la tolerancia y el diálogo democrático, así que estaremos muy pendientes, desde luego, de ello. Agradezco con Jackie Pesar, a Juan Francisco Parra, a Francisco Parra, nuestro director en el Ortega C de México, a Aide Vázquez, nuestra comandante académica, y Diana Gamboa, que hace posible este enlace. Jackie, a ver, vamos a tener elecciones locales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Se eligen distintas autoridades, luego vamos a ello. Pero primer tema, la verdad es que son elecciones locales, 6 de 32 entidades, pero la percepción pública y el tratamiento que las instituciones y todos los partidos políticos le están dando es como si fueran unas elecciones nacionales o federales, ¿no crees? ¿Qué nos dices para entrar en materia sobre este tema? Efectivamente, estas elecciones que son básicamente elecciones para elegir gobernador, es decir, el relevo es básicamente de gobernador, salvo en dos entidades, en una donde hay elecciones para ayuntamiento y en otras para Congreso local. Pero, digamos, de las seis, cuatro son solamente para gobernador y esto quiere decir que pues la dinámica que uno esperaría sería una dinámica de elecciones que interesaran a la gente desde el ámbito más inmediato de su relación con la política, que es el ámbito local, ¿no? Mucho se dice en política que la política es local, es decir, que las relaciones, el tipo de expectativas que se generan en la ciudadanía respecto de qué es lo que se está renovando, respecto de si se quiere un cambio o si se quiere premiar a quien está gobernando porque lo ha hecho muy bien. Entonces, sin embargo, en esta ocasión, sí es cierto que ha habido mucha atención, no solamente de encuestadoras, que son casas encuestadoras muy profesionales de carácter nacional, ¿no?
digamos, Mitofsky, no sé, parametría, en fin, muchas que tienen un reconocimiento nacional y los propios medios le han dado enorme atención a estas elecciones. Y a mí me parece que todo esto tiene que ver con la dinámica del comportamiento de los electores y de qué manera se engarza las expectativas de los electores con el sistema de partidos. Es decir, ¿qué pasa con el sistema de partidos en estas elecciones locales? ¿Por qué son tan importantes? Y creo que no solamente de cara al 24, ¿no? Creo que el 24 todavía está lejos. Yo creo que no habíamos visto solo elecciones locales con esta relevancia nacional. Sí, sin duda, querida, lo estoy de acuerdo contigo. Fíjate, me haces pensar en un tema. El 24 todavía está lejos, pero el 21, que está un poco más cerca del pasado, fue una elección que también se leyó en tono 24. Pareciera ser, además así está, digamos, gravitando la naturaleza y el funcionamiento de nuestro sistema político presidencialista en buena medida, que nos arrastra necesario. Todavía tenemos ese tic de llamar a las elecciones legislativas intermedias, ¿no? Así es. Así como cuando uno iba al cine y había un intermedio para ir por las palomitas. Bueno, pues estas son las elecciones de medio término, se dice un poco más elegante, pero a la mitad de qué? Pues a la mitad del sexenio presidencial. Entonces todo hace girar en torno a ello. Ahora, decías tú, esto tiene un correlativo, digamos, al mismo tiempo impacta al sistema de partidos y al mismo tiempo se impacta por el sistema de partidos. ¿Cómo podemos entender esta relación en México hoy entre lo local, lo nacional, lo presidencial, lo estadual de nuestras elecciones, a la luz de lo que está pasando con nuestros partidos políticos, que parece que no nos dan muy buenas noticias, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que una de las cuestiones que está en el centro es que los ciudadanos han entendido que su voto sirve para premiar a quien gobierna si ha hecho una buena gestión o para castigarlo y entonces votar por el que tiene posibilidades de ofrecer un cambio, es decir, que no se ha tenido experiencia con ese otro partido político, ¿no? Digamos, creo que eso es lo que se está jugando ahora. Creo también que el hecho de que el presidente López Obrador haya adelantado las cartas de quienes son, digamos, sus consentidos o a quienes él ha puesto sobre la mesa como posibles futuros candidatos a la presidencia, ha hecho que efectivamente la dinámica política se centre mucho en la parte nacional. Pero normalmente las elecciones para gobernador tienen mucho que ver con la dinámica local. Es decir, lo primero que se pone en juego es si el candidato del partido que está gobernando, pongamos Hidalgo, sí, que está gobernado por el PRI, de hecho es el estado en donde no ha habido alternancia, ¿no? Entonces, ese caso, ¿qué es lo primero que se ve? Bueno, pues si el candidato que viene del PRI, o ahora de la alianza PRI-PAN-PRD, si es alguien que es el favorito del gobernador o si es el favorito del presidente del partido o digamos de la directiva nacional. Ahí es donde se engarza lo local con lo nacional, pero también tiene que ver con los candidatos en sí. La gran mayoría de los candidatos que van punteando en todas las encuestas son o bien candidatos que vienen, fíjate, de gobiernos municipales, ¿no? Que han sido presidentes municipales, como Tere Jiménez en Aguascalientes, por ejemplo, que es la puntera del sunapanista, digamos, aunque ahora va por la alianza PRI-PAN-PRD. Ella, pues, ha sido 2 veces presidenta municipal. Entonces, ahí lo que tú estás viendo es que lo local, digamos, la manera como se desempeñó ella como presidenta municipal juega un papel muy importante frente a lo nacional, ¿no? En cambio, en otros lugares en donde tú tienes, por ejemplo, un candidato que viene del Senado, es decir, que pidió licencia para irse como candidato, entonces la mecánica suele ser más una mecánica
de carácter nacional, en donde las propias campañas lo que ponen de relieve es, pues, al presidente López Obrador, lo que se ha hecho a nivel gubernamental, pero en el gobierno federal. Entonces, esa es una cuestión nueva, yo diría, que te habla de la importancia de las elecciones locales hoy en esta relación entre lo que es la mecánica o la dinámica local y que para los ciudadanos es muy importante que lo local sea lo que está en la mesa, o si los propios partidos están poniendo sobre la mesa pues la gestión o digamos, la popularidad del presidente López Obrador en el caso, ¿no?, de la alianza gobernante, ¿no? Fíjate que me haces recordar de una discusión hace tiempo en Michoacán, eh, donde se hizo una reforma constitucional para lograr establecer la concurrencia de las elecciones de gobernador, bueno, locales con las federales, que no eran siempre concurrentes. Y recordarás, quizá recuerde parte quienes nos hace el favor de permitirnos acompañar esta tarde, que hubo 2 periodos pequeños de gobernaturas de 4 años, 3 y 4 años, si no me equivoco, o 4 y 3 años, para lograr empatar esta concurrencia. Ahora, se buscó, y estos periodos pequeños lo fueron de esa naturaleza, porque se buscaba que la elección de gobernador no coincidiera con la elección presidencial, cuando al final se logró por esta visión del sentido de arrastre de la elección nacional y presidencial, arrastre entre comillas, frente a la contienda local. Entonces, hay un vínculo muy, muy estrecho entre una y otra cosa, y ahora quizá también ya aquí entre las propias relaciones dentro del sistema de partidos. Por ejemplo, en el caso de Hidalgo, que es un gobierno priista todavía, y que, bueno, vamos a ver, las encuestas dicen que probablemente haya una primera alternancia en la gobernatura, pues en la época moderna electoral mexicana. En Hidalgo hay una relación estrecha entre el gobernador y el presidente de la República, y eso pareciera estar también estableciendo algunas de las explicaciones de por qué van como van las intenciones que están detectando las encuestas. ¿Qué nos dice sobre esto que involucra, desde luego, la dinámica institucional, pero sobre todo, no sé si sea válido decirlo así, tú eres experta, pero este humor público, ¿no? Esta forma en cómo la ciudadanía llega a decidir, y voy a referirme también a ello un poquito más adelante, pero primero este tema, querida Jackie. Sí, efectivamente. Una de las cuestiones, digamos, que está en nuestra forma de hacer política es que normalmente las elecciones en un estado, quien gobierna, digamos que echa a andar toda su carga, digamos, su poder, hombre, institucional, digamos, lo que tiene en cuanto a todos los cargos que ocupa, en cuanto a la presencia, en cuanto al ejercicio de recursos, ¿no?, sus programas, etcétera. Digamos que pone en operación todo eso para que gane el candidato de su partido, ¿no? Es decir, eso es algo que no tiene que ver con ejercer recursos, porque eso no lo puede hacer, pero sí tiene que ver con cómo pone en acción toda la acción política, que valga la redundancia, que tiene capacidad el gobernador. Entonces, el gobernador se guarda para el momento de la contienda, pues cierto tipo de políticas que echa a andar o cierto tipo de programas para atraer la voluntad de los electores. En el caso de Hidalgo, lo que uno ve, por ejemplo, en las encuestas es como siempre en las encuestas desde el inicio de la campaña aparecía una distancia de alrededor de 20 puntos entre el candidato de Morena y el candidato de la coalición opositora. Y sin embargo, a medida que va corriendo la campaña, se va abriendo esa brecha, ¿no? Es decir, Hidalgo parece ser uno de los estados en donde hay más posibilidad, o sea, o más diferencia, digamos, entre el puntero de la alianza del gobierno, de la alianza de Morena con PT y Verde, frente a la otra alianza. Entonces, sí tiene que ver el gobernador qué tanto está, digamos, utilizando toda su fuerza institucional para darle, digamos, un respaldo, una plataforma
al candidato de su partido. Tal parece que no es el caso ni en Hidalgo ni en Oaxaca, que son dos estados gobernados por el PRI, que están justamente en esa, pues en esa posibilidad de que se pierda por un margen importante, ¿no? Que pierda el gobierno en turno, ¿no? Que son dos priistas que parecen estar operando a favor del partido en el gobierno y no de su propio partido. Eso en sí mismo, querida Jackie, en términos de la historia política mexicana, de la transición, de las coaliciones que se arman y se desarman, como en cualquier proceso de apertura política democrática, pues es una nota relevante como la que más en estos, yo diría que sí, desde luego en estas elecciones del domingo, pero en las elecciones desde el 18, ¿no? Ha habido pareciera ser que el sistema de partidos políticos en México realmente gravita mucho en torno al astro sol, ¿no? Lo fue con el PRI, lo fue un poco con el PAN, hubo una temporada más o menos pequeña. Estamos a la mitad del mandato de la presidencia encabezada por el candidato de Morena, pero ha sido una presidencia muy intensa y pareciera ser que estos fenómenos que tú comentas, donde el gobernador, a ver, los gobernadores siempre han intervenido, por las buenas o por las malas, habrá que decirlo, ¿no? Quedémonos en las buenas, en las buenas. Promover la políticamente, una candidatura, en fin, pero de su partido, de su grupo. Y ahora estamos enfrentando o reconociendo experiencias donde un gobernador de un partido puede llegar incluso a apoyar a un candidato o candidata de otro partido. Estamos en esa visión y eso pues está planteando presiones sobre el sistema de partidos, ¿no, querida? Pero fíjate que lo curioso es que esos apoyos que se hacen a un partido distinto al que pertenecen los gobernadores son apoyos abiertos. Claro. Es decir, ¿no? Es decir, no es algo soterrado, no es algo que se haga, digamos, vergonzosamente, sino es algo abierto. Es como si fuera la lógica de la participación del PRI en estas elecciones y de alguna manera lo fueron en las elecciones locales del 21, ¿no? Es decir, en el 21 también Morena y sus aliados arrasaron en buena parte de las elecciones locales, ¿no? En 15 gubernaturas que había en juego, pues ganaron en 11, ¿no? Incluso en algunas que estaban muy competidas, tú te acordarás, como Baja California Sur, que todo el mundo pensaba que ganaba la oposición y pues sorpresa, ¿no? Ganó Morena. Entonces, lo que está en juego aquí es cuál es la estrategia de un partido que fue el partido hegemónico en el pasado, el partido del sistema autoritario, que logró atravesar, digamos, el puente de la democratización y jugar en elecciones democráticas, digamos, e incluso ganar la presidencia en el 12, hoy parece que su opción es cómo acomodarse, pero no como partido en sí mismo, sino a quién aliarse, ¿no? Y entonces, pues aliarse al gobierno, esa ha sido esa lo vimos en el 21, ¿no? Con los premios a los candidatos, digamos, a los gobiernos perdedores, ¿no? Hablemos de Sinaloa, Sonora, por solo nombrar algunos, que a cambio de, una embajada, ¿no? Dorados. Entonces, digamos, como que si fuera aceptado adentro del partido que la estrategia no es una estrategia de sobrevivir como partido independiente con sus propias, digamos, definiciones ideológicas y programáticas, sino pues como siempre ha sido el PRI, que es un partido pues muy pragmático, de ver qué condiciones hay y cómo se acomoda. Y pues yo creo que a lo que se acomoda es a que pues efectivamente Morena vaya ocupando la vieja estructura priista, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Es decir, no es casual que entre 21 y 22, después, fíjate, después de que en el 20 los partidos en las elecciones locales tuvieron cierto triunfo de los partidos de oposición. En cambio, ahora lo que se ve es como una especie de aplanadora de Morena, ¿no? Que va, creo,
colocándose encima de las espaldas de la vieja estructura priista. Si Morena no tiene una implantación nacional como la tenía el PRI, pero sí parece estarse apropiando de esa estructura, de esas bases, pero también del tipo de relaciones con la población, ¿no? Que son relaciones, Sí, pues claro. no relaciones libres de ciudadanos, sino relaciones, me lamento mucho decirlo, más de corte clientelar, ¿no? Y en Así. eso, pues, así se basó en buena medida la implantación del PRI, pero también la de Morena, ¿no? Entonces, por eso creo que es fácil que se acomoden y se implanten, digamos, en un esquema de bases del PRI. Entonces, ahí también tiene que ver cuál es la relación de los ciudadanos con los partidos, ¿no? No solamente la estrategia de los partidos, sino las relaciones de los ciudadanos. Sí, que lamentablemente, como dices, sigue estando marcada por el corporativismo, por relaciones clientelares, ¿no? Que han, desde luego, implicado esta siniestra condición de la compra y coacción del voto en su expresión más descarada, pero también, y recuerdo a colegas antropólogos, que ya uno de ellos lamentablemente falleció, es François Lartiche, creo que era, Así él la esperaba dije. Uh-huh. un amigo me dijo, oye, yo todavía no me muero, pero recordaremos, François, un trabajo Sí, interesantísimo, sobre todo en Chiapas. Recuerdo algunas conversaciones con él y con su equipo que sostenían la hipótesis de que este tipo de relaciones clientelares no solamente eran, digamos, en una vía del comprador del voto buscando votos, ya también estaba generando, imagínate, son estudios de hace más de una década, estaba generando también ciertos, no quiero llamarles hábitos, pero ciertos resortes en las así propias es. comunidades que habían aprendido a negociar en este marco clientelar y corporativizado sus apoyos electorales, ¿no? Entonces, ya no nada más era de, a ver, vengo a darte tus 500 pesos, tus 1000 pesos por el voto, sino era, ¿y qué me vas a ofrecer? Exactamente. Yo recuerdo en aquellas épocas donde tuve la fortuna de vida de coincidir contigo en el IFE, estando como vocal ejecutivo en Michoacán, nos reportaban los colegas del Registro Federal de Electores cuando llegaban esos camioncitos estos de módulos itinerantes, llegaban, literalmente se conectaban ahí en la toma de corriente de la plaza y llegaba la gente y les decía, bueno, sí, está muy bien, pero ¿y qué nos vas a dar? Pues, su credencial de elector, que es la llave de la democracia. No, no, no. A ver, aquí los que vienen en elecciones nos dan por lo menos una cachucha. Entonces, eso también está generando, que ya aquí en términos de la cultura cívica de la que tú eres experta, eh, pautas, ¿no? Conductas de Así comportamiento. es. Así es. Quiero interrogarte sobre eso, pero antes recordar con nuestro auditorio que gentilmente nos permite acompañarles esta conversa de jueves, que estamos conversando ni más ni menos que con Jackie Pechard, entrañable amiga, Hombre, gracias. reconocidísima académica y también una ciudadana con una trayectoria, bueno, intachable desde luego, pero impresionante, ¿no? Estuviste como consejera en el Consejo General del IFE, aquel IFE ciudadanizado del 2006, presidiste el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, entonces, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, del que luego quizá algún día hablemos, Hablemos. y ahora distinguidísima profesora investigadora de la UNAM. Jackie, te quiero decir, lo decíamos antes de salir al aire, la reacción tan linda, déjame calificarla de esa manera, de muchas colegas que reaccionaron al envío de la invitación y todos, sin falta, expresando su entusiasmo por saludarte. Y refiero en una colega que conocemos bien, que queremos mucho, a todas las gentes, que fueron varias, que expresaron su contento por ver que reiniciamos y que reiniciamos contigo. Me refiero a Leti Santín, que Ah, dio muchos saludos. No puedo referir a todas y todos porque tendríamos que ocupar ay, sí, una... queridísima. Bueno, querida, entonces, esta relación clientelar que va desde luego por estructuras
administrativas, de recursos públicos, pero sobre todo transcurre en los linderos de la cultura cívica, de la cultura Así política. es. Tú tienes una obra vasta en eso. Yo uso buena parte de tus textos en la maestría de gobierno, en mis clases en la Ortega. Eh, Háblanos un poquito de eso y luego regresemos al tema de los partidos. Ya le dimos un paneo al sistema todo, ¿no? Y lo local, nacional, y en concreto Morena y PRI, que tienen además una relación medio simbiótica Así en es. este proceso. Pero Ujú. tenemos al PAN de manera muy destacada, además en estas elecciones, digamos, en Aguascalientes, notablemente, su candidata puede ser competitiva, está siendo competitiva. De las 6 gobernaturas en juego democrático, 2 podrían ser de la oposición y en ellas el PAN tiene una particular relevancia, ¿no? Así es. Y lo tiene además en la estructura del Congreso de la Unión, básicamente. Y me refiero, porque yo creo que todos lo tenemos en mente, este último, digamos, encuentro entre Morena y el resto de los partidos a propósito de la reforma eléctrica, que supuso un parón a la aplanadora de Morena y donde PAN y PRI jugaban un papel fundamental. Ya hablamos del PRI, luego a ver si hablamos un poquito del PAN y del resto de partidos, ¿cómo los ves en este escenario que estás marcando? El PRD, naturalmente, Movimiento Ciudadano, el Verde, y un poco también, aunque no figuran del todo, una reflexión sobre los partidos locales. Pero primero vamos hacia el tema de la cultura cívica y del estado de ánimo, porque, a ver, hay paradojas, ¿no? Que se están midiendo por todos lados, no solo en México, sino en América Latina, pero en México. El presidente de la República sigue teniendo un apoyo popular bastante importante en las encuestas. Hay quienes dicen que tampoco está sorprendente porque a este avance de los sexenios ha habido otras presidencias que igual todavía conservaban Todavía. un buen nivel de reconocimiento, respaldo, pero ahí está. No, ya lo sabemos, no de la misma magnitud ni entusiasmo respecto a los resultados del gobierno, pero sí respecto a la figura del presidente. En este acertijo y preeminencia de expresiones de cultura cívica no democrática, ¿cómo leemos lo que viene el próximo domingo? Sí, yo creo que esta cuestión de la prevalencia de la cultura democrática, ya digamos en democracia, si convenimos que hoy tenemos elecciones libres, competidas, en donde hoy puede ganar un partido y dentro de 3 años otro y dentro de 3 otro, es decir, que ya la alternancia está instalada, que los ciudadanos, así como saben que pueden reclamar algún tipo de intercambio respecto de los partidos políticos en su interés de que voten por un candidato, ellos lo han aprendido, ¿sí? Es decir, sacan provecho de ello, ¿no? Entonces, esa subordinación que se establece en quien tiene el bien que le ofrece a cambio del voto y el que tiene el voto, pues cambia porque el que tiene el voto sabe del valor de su voto y entonces lo puede exigir, pero también puede exigir que su voto, como sabe que su voto se usa para decidir quién va a tener la gubernatura, pues entonces también es mucho más consciente, más celoso de lo que significa. Entonces yo diría que a lo mejor lo que hemos logrado es que dentro de este marco de todavía prevalece una cultura muy relacionada con la subordinación entre el patrón y el cliente, digamos, el que tiene los recursos económicos y el que tiene su voto, si bien hay esa relación de subordinación, esta ha cambiado, esta tiene hoy otro tipo de expresión y esa expresión yo diría que es un poco más cínica, ¿no? Es decir, en situaciones de necesidad, pues mejor veo qué puedo yo obtener del candidato en el entendido que al final mi voto va a ser un voto secreto, ¿no? Entonces, pues va a depender de qué tanto yo me comprometí, qué tanto, digamos, este compromiso, es un compromiso que se establece de manera fuerte con quien ofrece el bien a cambio del voto.
Entonces yo diría sí ha cambiado la cultura política y hay estudios sobre esto, ¿no? Aunque sigue habiendo esa relación de subordinación, pero te digo con una respuesta un poquito o sea, más de apropiación de cierto tipo de capital político de parte de los electores porque saben que su voto sí cuenta, que se va a contar bien para decidir. Esto es una cosa. Ahora, en relación a los distintos partidos políticos y la presencia y digamos, todavía la popularidad, el respaldo que tiene López Obrador, yo quiero llamar la atención sobre algo. En estas elecciones locales que han cobrado dimensión nacional, no hemos tenido lo que tuvimos en la consulta de revocación de mandato, que fue una interferencia del gobierno federal terrible que llamó a medidas precautorias de la autoridad, incluso del Tribunal Electoral, frente a una intervención descarada, digamos, no solamente del gobierno federal, sino de los gobernadores de Morena. Hoy lo que tenemos es un presidente que no ha estado presente, fíjate, un presidente que mucho menos intervención. Los que han intervenido son los aspirantes, ¿no? Alguien diría de manera popular sus corcholatas, pero ellos son los que han, y en una discusión en si lo han hecho en domingos, si no han usado recursos públicos, ¿no? Que sería lo prohibitivo, pero de todas maneras no ha sido una presencia del presidente. Y junto a esto, yo diría que introduciría yo otra variable, que es la cuestión de los reportes del crimen del crimen respecto de candidatos o quienes ocupan algún cargo, que en el 21 lo tuvimos como acuérdate, ¿no? Las cantidades, la dimensión más alta de crimen político, de crímenes políticos en el 21, mientras que ahora eso no lo hemos tenido incluso en las zonas que son más, en donde hay mayor presencia del crimen organizado, como Tamaulipas, por ejemplo, o también Durango, ¿no? Que son los estados más, de estos 6 estados, pues en donde, sobre todo Tamaulipas, ¿no? Pero no ha habido esos reportes. Entonces, ni el presidente muy metido físicamente, digamos, o en el discurso, ni el crimen organizado. Entonces, este es otro elemento que a mí me parece interesante resaltar. Ahora, sobre los partidos y sus alianzas, sus coaliciones, fíjate, en el 21, el PAN en sus gobiernos, en los gobiernos que eran eminentemente panistas, ¿no? Llamémosle, por ejemplo, Chihuahua, pues el PAN iba solo con una candidata. Hoy el PAN en su gran bastión de, de estos 6 estados, que es Aguascalientes, va en una alianza con PRI-PAN-PRD. Una de las preguntas es, ¿y por qué ahí va en alianza? ¿Qué tanto esa alianza le ayuda al PAN o no le ayuda al PAN? Entonces, lo que vemos es que efectivamente estas elecciones son unas elecciones en donde está poniéndose en prueba qué tan eficaz es la alianza pues, con un partido que va hacia la debacle, que es el PRI, digamos, ya solamente si le va bien le van a quedar 2 gobiernos y probablemente el año que entra los pierda, ¿no? Pero varias embajadas. pero ganará algunas embajadas. Bueno, ganarán no el partido, sino, ¿no? Entonces, la verdad es que sí esas alianzas empiezan a ponerse en prueba, ¿no? Es decir, en Aguascalientes hay muchos reclamos a la candidata de la alianza opositora de por qué va con el PRI. Porque en todas las encuestas, eso lo sabemos no es de ahora, es de hace muchos años, el PRI es el partido que más desprecio y más desconfianza genera en la población, mucho más que cualquier otro, mucho más que el verde, pues para decirlo rápidamente. Entonces, entonces dramáticamente. Entonces, la verdad es que, digamos, porque el Verde es un partido que se desdibuja en sus alianzas, ¿no? Y siempre va aliado con el que va ganando. Entonces, es un partido, pues sí, dispuesto a cualquier cosa con tal de estar cerca del poder. En cambio,
En el caso del PAN, digamos que sí tiene ciertos implantaciones. Y Aguascalientes tiene una particularidad, ¿no? Es un estado en donde el 70% de la población es urbana, ¿no? Está súper concentrado, ¿no? Así es. En la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Entonces, y ese es el voto tradicional del PAN, digamos, la ciudad de Aguascalientes y recientemente el estado han sido fuertemente panistas. Y sin embargo, el PAN no escoge ir con su candidata, que es panista, solo, sino en alianza. Creo que ahí se prueba que tanto la alianza le puede dar al PAN o le puede no dar al PAN, ¿no? Porque una alianza se supone que suma votos, ¿no? En cambio, hay otras, Quintana Roo, en donde la alianza pues, no va, la alianza opositora no van juntos, sino que el PRI va aparte. Entonces, pues todo esto son mecánicas que creo que hacen que el 2022 sea un escenario de prueba para la conformación de alianzas, sobre todo de alianzas opositoras, ¿no? Así es. Fíjate que estaba aquí revisando los datos de las distintas alianzas, porque excepto en Oaxaca, que el PRI va solo, con un candidato, Alejandro Avilés, en todas las demás hay alianzas, ¿no? Básicamente esta alianza PAN-PRI-PRD, que ya has señalado, y Así es. Morena con el Partido del Trabajo, casi en todos lados, en algunos con el Verde, algunas expresiones locales, como en Aguascalientes, el PANAL, lo que es ahí el PANAL, un partido local también en También. Oaxaca, Uh-huh. otro en Quintana Roo, en fin. Pero en Quintana Roo también el PRI va aparte, ¿eh? El PRI tiene una que se llama Leslie Hendricks, que es Sí, hija de uno que fue gobernador. Entonces tienes razón. también ahí van separados el PAN, PRD, PRI, el PRI va separado. Así es, así es. Uh-huh. Lo cual nos habla de que, digamos, son alianzas muy flexibles, ¿no? Así Y es, como tú dices, al verde, bueno, ahora habría que revisarlo, pero al verde lo hemos visto en una misma elección, en un lado con Melón y en otro lado con así es, Sandía, ¿no? así Por es. este perfil que has descrito con toda puntualidad. En este esquema, querida Jackie, en general, no necesariamente solo para las elecciones locales, nacionales, con lectura, proyección nacional de este domingo, ¿qué podemos decir de los partidos locales en México? De los Uh-huh. partidos, digamos, estatales o de entidades federativas. Bueno, creo que los partidos estatales cumplen una función, ¿no? Y es pues, ser un canal para expresión de ciertas problemáticas o de ciertas identidades locales, ¿no? O de ciertos grupos políticos locales. Entonces, a mí me parece que son fundamentales. El problema es que sí, la política nacional arrastra y arrastra no solamente por el efecto del presidencialismo, sino por el efecto del financiamiento de los partidos, ¿no? Entonces tú ves a los partidos locales que están en alianza, ¿no? Sí, sí, Es sí. decir, eh, el único partido, no, pues no, estaba tratando de revisar si había algún partido que estuviera, algún partido local que fuera solo, No, y no, pues la verdad, no lo encuentro, no, pues ¿no? Entonces, uh, entonces no, se pegan a los partidos nacionales y entonces la lógica que ahora se ha ido haciendo, que es una lógica de coalición, es una lógica en donde se suman los partidos locales y los partidos también, fíjate, los nacionales que perdieron el registro y que se quedaron sí, a lo mejor como partidos local, con, sí, redes con sociales fuerza local, ¿no? progresistas, Redes sociales claro, progresistas, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces, ese es un partido local para cualquier fin práctico, ¿no? Dejó de ser nacional, no tuvo el 3%, entonces, pues en una alianza, es decir, están cobijados por los partidos nacionales y esa es su manera de sobrevivir, ¿no? Paradójicamente, cuando debían de ser cauces para cuestiones más locales, para élites más locales, para
políticos locales que conocen más la entidad, que saben qué es lo que se necesita, y sin embargo como que no tienen futuro ni en las elecciones locales, ¿no? Eso es lo más grave, ¿no? Sí, fíjate, porque la verdad es que, como tú dices, son instrumentos de lo que en algunos otros momentos hemos llamado la democracia de proximidad, digamos, ¿no? Exacto. La política ciudadana que se ejerce muy cerca de los intereses de la comunidad y que la expresa. Bueno, así debería de ser. Pareciera, digamos, hasta donde permiten ver este paneo general, que no necesariamente es así, ¿no? Sino que Así son es. en muchos casos residuos de intentos nacionales o de esfuerzos nacionales de partidos que quedan imbricados localmente y luego se alían con fuerzas nacionales y pierden o dejan de tener, digamos, esa naturaleza más local. Lo mismo que las candidaturas independientes. Todos los procesos locales tuvieron su registro, su etapa de registro, de promoción de candidaturas independientes o sin partido, y sin embargo, pues por lo menos en las contiendas a las gobernaturas no pintan, ¿no? No son, digamos, instrumentos que estén Así es. consolidándose en este momento. Mira tú, estamos llegando ya pasamos el meridiano de esta conversación y quiero, si me permites, ya aquí recordar con nuestro auditorio que está en apertura en los procesos de inscripción, de preparación de las maestrías con doble titulación en la Ortega. Fíjate que tiene una ventaja, que diría aquí, porque tú puedes obtener el máster español en un año, dependiendo del programa, ¿no? Y luego optar por la maestría mexicana, que tiene un mayor número de horas y de créditos y tal. Entonces tú en un mismo programa puedes tener estas dos opciones, la maestría en gobierno, un máster en gobierno, instituciones y procesos políticos, la maestría en Relaciones Internacionales con el máster en Asuntos Internacionales y Gobernanza Local, la maestría en Comunicación con máster en Gestión de la Comunicación, la maestría en Políticas Públicas con máster en Política y Economía para el Sector Público y la maestría en Educación, fíjate qué bonito, para una ciudadanía global, con máster en Gerencia Así es. Pública y Procesos Educativos. Es un enfoque innovador. Jackie, vamos a otro tema. Establecidos en la Habla de la confianza que existe en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Es decir, entonces en este contexto de descalificación del presidente entra esta idea de una reforma que pretende ser refundadora, que pretende rehacer todo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más graves es que hace efectivamente con nuestro esquema federal, ¿no? Es decir, con la forma como están organizadas las elecciones, que en el 14 se quiso centralizar y Sí, que pues al final los propios actores políticos resolvieron que había cosas que se podían centralizar, que tenían que ver con el financiamiento, con la fiscalización, con el acceso a medios, es decir, todo lo que tiene que ver con el padrón y el el, listado con, nominal exacto, del el padrón, electorado. pero ese ya venía desde antes Ah, sí, sí, siendo sí, sí. nacional, pero Mm, en cambio hay ciertas cosas que están en manos de los órganos locales. Y los así es. órganos locales, bueno, pues en el momento en que tú le quitas a los gobiernos estatales la posibilidad de nombrar a los consejeros electorales, porque estos son nombrados por pruebas, etcétera, desde el Instituto El INE. Nacional, es decir, un autónomo nombrando a los otros autónomos de manera transparente, de manera abierta, bueno, pues entonces el decir que se elimina toda esa estructura es tanto como ir en contra del profesionalismo que se ha establecido en los órganos electorales, no solo en el INE, sino en buena parte de los órganos locales, ¿no? De los órganos de las entidades federativas. Y esto lo vinculo con esta reforma que ya se aprobó en el caso de la Ciudad de México Ujú. para reducirle la estructura a un instituto que ha probado ser un instituto muy eficaz, que ha probado ser incluso de vanguardia, ¿no? Que ha
promovido no solamente pues la participación ciudadana, las consultas ciudadanas, sino también, ¿no?, la participación de grupos, el voto electrónico. Es decir, ha sido una institución que ha tenido la posibilidad de ir innovando en ciertas áreas y siendo una especie de piloto, pues si me dejas, para cierto Sí, tipo sí, de sí, sin duda. formas, ¿no?, de ampliar la participación y de ampliar la incorporación a la representación en los congresos, ¿no? Entonces, sí, lo que se ve es que pues la idea de Morena de todo subordinarlo a reducir los costos, pues te está hablando de cero evaluación de lo que está en juego cuando tú eliminas ciertas áreas, ¿no? Como Claro. creo que es lo que sucede en el caso de la Ciudad de México. Es decir, qué es lo que estás dejando de hacer y qué tanto realmente es un ahorro que tú digas, con esto voy a sacar o voy a poder restablecer las escuelas de tiempo completo, o no sé, digamos que ni siquiera es eso, ¿no? No es ni siquiera que el ahorro esté destinado a cierta política muy clara, sino que simplemente es el ahorro por el ahorro, mermando y dañando, es decir, realmente trastocando lo que ha sido un modelo que nos ha costado mucho trabajo de no solamente recursos, Carlos, sino de acuerdos políticos, Claro, ¿no? por Detrás de supuesto. todas nuestras reformas electorales del 2007 para acá, todas han sido reformas que han sido producto del acuerdo entre las fuerzas políticas. Entonces, bueno, y desde la del 96 fue otra, ¿no? Del acuerdo entre las fuerzas políticas. Entonces, ha habido mucho esfuerzo de concertación, mucho esfuerzo de acuerdos, y eran sobre todo los partidos opositores. Y lo que llama la atención es que Morena fue uno de los actores en las últimas reformas, todavía como PRD en el 14, que Ujú. insistieron en ponerle más límites a la intervención de los poderes en las elecciones. Insistieron y insistieron en poner candados para que no intervinieran las autoridades los, en los comicios, y ahora que Morena está en el poder, pues es la mayor interventora en los comicios, ¿no? Entonces, pues sí llama la atención, y eso que fue un reclamo del PRD y después de Morena, pues ahora se olvida, no importa, es como si no se evaluara lo que se ha ganado en tema de, digamos, de funcionamiento y de diseño institucional. Es un diseño que es complejo, efectivamente, sí es un diseño complejo, ¿no? Hay veces que no se entiende, no sabes muy bien si es legal o no es legal que participen funcionarios fuera de su tiempo de trabajo, pero, pero, sí, pero sí es algo que se ha construido a través de acuerdos políticos muy importantes, ¿no? Fíjate tú, estamos ya en los últimos minutos de nuestra Ah, qué caray, conversación de esta tarde. Se ha ido como agua. volando. Las cosas buenas y gratificantes suelen irse muy rápido, no sentimos ni cuándo. Las cosas No, no gratas, ay, se van escurriendo así como aceite hirviendo, ¿no? Pero esta conversación, por lo menos para mí, estoy seguro que para nuestro auditorio, espero que también para ti, ha sido muy grata. Voy hacia dos últimas cosas. Espero que nuestras productoras no me llamen la atención. Pido y yo quiero decir una también. A ver, vale. adelante. A ver, una puntualísima que está en parte del centro del debate sobre el asunto institucional. Tú fuiste consejera electoral de aquel, déjame decirlo así, tú no lo vas a decir, no importa, yo puedo decirlo, del que ha sido sin duda el Consejo General emblemático, del IFE confiable, el IFE ciudadano, el IFE que echó a andar la conciencia cívica, los procesos democráticos más intensamente, que tuvo un papel, que era su papel en el proceso de cambio político, transición, como queramos llamarle, y fuiste electa por el procedimiento que, hombre, ya con bastantes modificaciones, tú anotaste las del 14, pero han sido varias sucesivas, partía de básicamente lo mismo. Los partidos políticos que a través de sus fracciones parlamentarias proponían y en una mayoría calificada disponían. Ese no era el problema. El problema después fue quizá los perfiles, y también al principio. Mientras los perfiles fueran adecuados, fueran gente como tú, carambas, como aquel consejo del que formaste parte, todos
toda y todos, porque era una mayoría aplastante de hombres, no había paridad ahí. De primer nivel, ¿no? ¿Cómo ves tú, Jackie Pechard, que fuiste electa bajo ese procedimiento, que formaste parte del mejor Consejo General del INE, perdón, que lo diga de esta manera? Ahora esta propuesta de que sean por voto popular No, los pues consejeros. fatal, ¿Por qué? porque es politizar Claro. la selección, porque no es una elección, la selección de funcionarios que tienen que ser funcionarios de Estado, no pueden ser funcionarios por partidos políticos. Es cierto que a los consejeros los nombran las 2/3 partes del Congreso, pero es un acuerdo entre partidos. No es del partido más fuerte, del partido que tenga más capacidad de atraer votos. Sí, me parece un total error. No hay en el mundo una autoridad electoral que surja del voto popular. Entonces, poner al voto popular como la gran herramienta, fíjate, como la gran herramienta de imparcialidad, es que es el pueblo el que va a decidir, pero el pueblo no se va a decidir sobre unas figuras que no conoce, necesita que los partidos actúen, que hagan campaña o que los propios aspirantes hagan campaña, y entonces esto se convierte en una lucha política, en una lucha. Además, va a ser el presidente, según este formato, el presidente del INE sería el que más votos tenga, es decir, el que más apoyo tenga de algunos partidos o partido político. Bueno, es el peor de los mundos, es el peor de los mundos disfrazado de es el pueblo el que decide, pero el pueblo no decide, sino hay una intermediación de los partidos políticos. Entonces, eso me parece, pero sobre todo tenemos un mecanismo que está aprobado, se probó recientemente en el 19. Ahí se probó que salieron ya con la presidencia del presidente López Obrador, ahí se probó que sí funcionó, que fueron nombrados por las 2/3 partes, que no hubo, bueno, salvo alguno que se inconformó, pero que sí estaba muy claramente alineado con el partido del gobierno. Pero la verdad es que hemos visto su desempeño, hemos visto buenos perfiles. Quiere decir que es un mecanismo que sirve. Entonces, bueno, a mí eso me parece que también es otro de los terribles, pero yo estoy segura que eso no va a pasar. Pero como eso no va a pasar, porque no creo que la oposición vaya a aprobar que se deshagan los organismos públicos locales, es decir, los institutos electorales locales, pues también creo que esto no va a pasar, pero lo que sí puede pasar es lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Es desmantelar a las instituciones, Exacto. ¿no? Quitándoles presupuesto como se ha hecho en el pasado y que ahora gracias a la Corte, eventualmente si no lo fundamentan y lo motivan bien los legisladores, pues la Corte les va a dar un palo, ¿no? Y es la primera vez que les da un palo respecto Así. de una controversia que tenía que ver con dinero del INE, ¿no? Porque el INE ya había hecho otras controversias. Entonces, esa es muy importante. Y yo creo que el debate público que se ha dado, pues sí surge de esa, digamos, confrontación que el presidente ha tenido no solamente con el INE, sino con muchos organismos autónomos. La autonomía, es decir, la no subordinación a los dictados del presidente, por más popular que sea, no le gustan al señor presidente, ¿no? Así es, y tengo en mente, bueno, el caso del propio actual INAI, que casi casi tiene la estrategia de calladito, me veo más bonito, porque también hubo una andanada hacia todos los órganos autónomos, habrá que Así es. decirlo. La experiencia de la Comisión de Derechos Humanos pues está sumida en una controversia brutal de la que no vemos cómo pueda Pero cómo se ha salir. desinflado la importancia de la Comisión Nacional Exacto, de de la Derechos Comisión Humanos. Nacional de Derechos Humanos, que es tristísimo por el rol estratégico que Así tiene es, en el control así es. ciudadano del poder público, porque para Exacto. eso es una Para eso. defensoría garantista como la que Exactamente. debe ser la Comisión de Derechos Humanos, y de repente se nos desdibuja y no es una buena noticia. Se me Así van es. a quedar muchísimas cosas en el tintero. Yo sé que a la gente que nos hizo favor de permitirnos acompañarles también. Solo Pero yo quiero quiero decir, cerrar. Sí, ahí puedo perdón. decir una rápida, es que Sí, una cosa que me interesa a mí es que esta es una elección
en la que hay más candidatas mujeres Ah, en la competencia que hombres. qué maravilla, Entonces, qué bien. y hay estados como Aguascalientes, por ejemplo, donde van puras mujeres, Puras ¿no? En mujeres. Quintana Roo, en donde va dominantemente mujeres. Entonces, y si tú ves los congresos estatales en un estudio que sacó el Instituto Mexicano de la Competitividad, pues en los congresos locales ya hay también mayoría de mujeres. Así Entonces, es. esto es algo que pues, vale sí la pena subrayar, porque pues quiere decir que las mujeres sí ya entraron, ¿no? Ya no tuvo que pronunciarse el INE ni decir, no, pues tienes que poner mujer, hombre y de tantas candidaturas, tantas mujeres, pues ahora ya es algo que es parte, digamos, de nuestro panorama político, ¿no? El derecho de las mujeres a estar ahí, ¿no? Muchas gracias por anotarlo, porque desde luego en estas emisiones es un punto sobre el que insistimos. Déjame decirte que ahora iniciamos contigo, como diré más adelante, el próximo programa invitamos a un varón, un hombre, luego va una mujer, luego va a venir Muy otro bien. compañero. Entonces vamos ahí haciendo esa paridad. Y también sobre este tema y los congresos locales en particular, hay una obra muy reciente, creo que solo está editada en inglés, yo espero que no, de Flavia Freidenberg y otras colegas, Flavia que además ha estado con nosotros también en otras Claro, conversaciones, sobre la paridad sustantiva, digamos, ¿no? sí, Porque también estamos evolucionando hacia esa presencia creciente de las mujeres, sí, pues presidiendo la comisión de la familia y la niñez y el de la mujer y el de, ¿no? Pero poco a poco van avanzando hacia posiciones de gobierno efectivas y eso me parece que es un dato más que relevante. Bueno, ya nos excedimos, pero bueno, si no viene uno a este mundo ya a estas conversaciones excederse, entonces ¿a qué viene uno? Sobre todo excederse en buena lid. Una última palabra, descalificación, intolerancia. De repente vemos al partido mayoritario calificando de traidores a la patria, a la oposición. Poco ayuda, ¿no? A un clima democrático y a una cultura cívica. ¿Cómo cerramos a propósito de los diálogos que tú has enfatizado, del mecanismo del consenso para hacer avanzar una política democrática? ¿En dónde estamos en este clima de polarización y de irritabilidad, de gente irritada, pues, a la que llegamos este domingo, pero en la que estamos instalados y vamos hacia el 24 y venimos el 18 y etcétera? sí, es una polarización que no es la polarización común, digamos, que se da en una contienda política, ¿no? En donde, bueno, pues están uno contra otro, pero esta es una polarización totalmente intolerante, en donde Así es, no se reconoce la legitimidad del adversario, ¿no? El eso es. adversario es un traidor, es un enemigo, y lo peor del caso es que la oposición o algunos partidos de oposición contestan con el mismo lenguaje, no, el traidor eres tú, y, y no se pone, no se acota eso, ni el impacto que tiene sobre, digamos, sobre el ambiente político, sobre nuestra conversación política, ¿no? Entonces estamos hablando entre traidores no puede haber acuerdos, entre traidores no puede haber definiciones ya sobre gobiernos, de qué es lo que hay que hacer, cómo colaborar para hacerlo. Sí, creo que eso es lo que hemos perdido con la intolerante polarización o con la extrema polarización. Hemos perdido nuestra conversación en pluralidad, ¿no? Entre distintas corrientes, entre distintos partidos. Y yo creo que aquí también los partidos de oposición tienen, es decir, digamos que han caído en ese juego polarizador del partido en el gobierno y por supuesto, del presidente de la República. Jackie Pechar, madrina de esta segunda temporada de las Ah, conversaciones. Qué honor, qué lujo y no, qué muchas gratitud gracias. te guardamos todas y todos quienes estamos detrás de estas emisiones. Los términos de nuestra conversación política. Ahí está el asunto. Regresaremos en unas semanas, un par de meses, si tú nos lo permites, a conversar contigo sobre este tema, que es crucial. Por eso estas se llaman conversaciones cívicas, porque estamos tratando de aportar un granito de arena justo a esto que tú estás señalando, una conversación política, cívica, constructiva, democrática, tolerante, y bueno, pues qué gusto poner nuestro granito de arena frente al peñasco
formidable que tú has aportado, lo digo en serio, al proceso democrático mexicano. Querida Jackie, ¿algo más que quisieras apuntar? No, pues un llamado a los ciudadanos a ejercer el voto, ¿no? Claro. A participar. Esa es nuestra obligación, nuestro deber, pero también nuestro gran derecho, ¿no? A Así pronunciarnos. es. Pues con estas palabras de Jackie Pechar, rubricamos esta primera conversación de la segunda temporada, profundamente agradecidos y emocionados de tener a una amiga entrañable, una mujer admirable y una ciudadana, por lo demás, potente en esta democracia nuestra. En 15 días regresamos, ya después de las elecciones, a conversar con otro colega, Leonardo Valdés, ahora profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, consejero y expresidente del IFE, todavía le tocó a él, del IFE, como tú, entrañable colega de esta casa. Jackie, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a las personas que, insisto, nos permitieron acompañarnos esta tarde, que sea esta una aportación a la conversación política y cívica de nuestra República y democracia. Gracias, Jackie. Gracias, Carlos. Gracias a la Ortega y Gasset. De verdad, un honor. Desde luego, gracias al instituto. Buena tarde. Buena tarde.